La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro programa Una mirada hacia el sur, de la Red de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas. Ahora vamos a recibir a un gran invitado que vamos a hablar sobre uno de los temas que a nosotros nos interesa como red y que nuestro invitado también lo ha trabajado a lo largo de su vida, en su vida profesional. Pero recibamos primero a Edison Cando, nuestro también conductor de este programa. Bienvenido, Edison. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio Una mirada hacia el sur que se transmite por Radio Universitaria y también lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales de la Red Internacional de Docentes e Investigadores. Bienvenido, Eduardo, a este programa de interculturalidad. Adelante. Bueno, recibimos a Eduardo Puente. Él es de formación abogado y ha desarrollado varias funciones de ámbito público relacionados con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura. Ha trabajado por mucho tiempo como director de algunas bibliotecas a nivel académico de las universidades como la Flaxo, IAEN, y además dirige el gremio de bibliotecólogos, por decirlo así, acá en el Ecuador. Además, pertenece a varios colectivos culturales. Es muy cercano a nuestra red internacional de docentes e investigadores de las artes y las culturas. A propósito, le saluda Raúl Moncada y le damos la bienvenida a Eduardo Puente. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Edison. Sí, bueno, estamos iniciando este año con bastantes incertidumbres, pero también con bastante esperanza. Yo quiero agradecer a ustedes, a la Radio Universitaria, a la Red Internacional de Docentes e Investigadores, y pues estoy a las órdenes, Raúl y Nelson y Edison. Muchas gracias. La primera pregunta de cajón, ¿qué se entiende de manera general por interculturalidad? ¿Cuál es tu concepción desde tu formación académica, desde tu formación profesional, con esto que se llama la interculturalidad? Bien, me parece importante que se establezca claramente esto de la definición, el concepto de lo que es la interculturalidad, porque lo que ocurre es que está cayendo en una suerte de lugar común, y cuando eso sucede, lo grave es que el término pierde mucho de su contenido. Ahora se habla tanto de la interculturalidad que casi no se entiende el verdadero sentido. Desde mi concepción, la interculturalidad es un proceso, ¿sí? Es un proceso de construcción de una nueva relación entre nosotros y los otros, ¿sí? Y ese proceso no es un proceso fácil que pueda darse de un día para otro. Es un proceso lleno de tensiones. Es un proceso que se enmarca en contextos de poder, y por lo mismo es importante que se comprenda que es un proceso sostenido, además, porque se está tratando de cambiar, digamos, lo que ha sido la concepción respecto a la otredad, ¿sí? La subordinación del otro frente al yo. En la interculturalidad de lo que se trata es de establecer un diálogo, se ha dicho muchas veces, un diálogo de saberes en contextos de poder, pero dado que la sociedad actual es una sociedad asimétrica, ¿sí? La interculturalidad no es un tema fácil. La interculturalidad implica el repensar la totalidad de lo que es el conjunto de relaciones sociales, de lo que es el conjunto de relaciones de Estado versus ciudadanía, ¿sí? Y eso es un tema, yo diría, bastante potente, que tiene que construirse a mediano y largo plazo, ¿sí? Y finalmente concluyo respecto a la concepción. ¿Qué es la interculturalidad?
es la capacidad de mirarnos a nosotros mismos a través de los ojos del otro. Eso para mí es la interculturalidad, la capacidad de mirarnos a nosotros mismos con los ojos del otro. Adelante, Edison, por favor. Eduardo, qué interesante esa concepción que tienes de la interculturalidad, sabiendo nosotros que somos un pueblo diverso, que tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos. Sabemos también que en este contexto está atravesando esa columna que es la cordillera de los Andes y que estamos en la mitad del mundo, un pueblo mega diverso por esa razón. Entonces, en este contexto, la otredad es importante, conocer al otro en la diferencia. Y como somos un pueblo tan diverso, parece que la interculturalidad debe ser la esperanza. Y si lo vemos así desde esa esperanza, porque no hay una sola forma de ver la vida, nosotros podemos ver como andinos también desde el mundo andino. Entonces, ¿qué hace falta para entender la otredad en esta diversidad en el país? Bueno, yo creo, Edison, que lo que hace falta es precisamente que nosotros deconstruyamos la concepción con la que hemos sido formados, con la que hemos ido creciendo, que deconstruyamos esa ideología, ese conjunto de ideas que nos han impuesto desde una visión colonial, desde una visión eurocéntrica. Eso es lo primero, ¿sí? Por ejemplo, ahora está muy en boga hablar de la competitividad, está muy en boga hablar de el emprendimiento, pero resulta que esa visión basada en esa concepción de competitividad viene desde una visión eurocéntrica colonial que centra todo en el mercado y que antepone, ¿sí?, el capital, el lucro, el mercado y la mercancía por sobre el ser humano. Ese es el gran problema, diría yo, porque frente a esa competitividad, como tú decías, Edison, nosotros desde el mundo andino, desde la filosofía andina, planteamos más bien la complementariedad, planteamos la solidaridad, ¿sí? Nosotros no somos competitivos, somos complementarios, somos solidarios. Frente al emprendimiento que viene de empresa y que viene de mercado y que se ha hecho común, porque ahora se habla de emprendimiento en todo, incluso desde la cultura, ¿no es cierto? En la gestión cultural se habla de emprendimiento cultural, como antes se hablaba de administración cultural o de gerencia cultural, es decir, trayendo los términos del mercado al tema cultural. El marketing cultural se dice, por ejemplo, ¿ya? Que es una visión que de pronto podemos hasta respetarla, pero que no es nuestra visión, porque nosotros tenemos otra forma de ver el mundo, como tú bien has dicho, ¿no? Lo que pasa es que esa forma de ver el mundo ha sido soslayada, ha sido negada, ha sido ocultada, ha sido inferiorizada y ha sido racializada incluso, ¿ya? Y por lo tanto, descalificada. Precisamente para poder construir la interculturalidad, debemos tener un proceso de deconstrucción de esas categorías y de valoración de estas nuevas categorías en el mismo plano, porque aquí no se trata de ser superiores o inferiores, como tú bien señalas, Edison, se trata de ser diferentes y diversos, y lo has señalado bien, una es la diversidad y otra es la diferencia. Desde el mundo hegemónico, lo que se trata es, lo que han hecho más bien, es buscar la forma de vaciarle de contenido a los términos. Entonces, claro, ahora todo el mundo habla del respeto a la diversidad, pero nadie se atreve a ahondar el tema de la diferencia. No solamente somos diversos, somos diferentes, ¿ya? Y ahí creo que precisamente se puede establecer claramente que existe una, yo diría, una tensión, ¿sí?, en la que se pone en juego las relaciones de poder, definitivamente, ¿no? Entonces, en ese proceso de deconstrucción, se busca
potenciar esa visión del otro, esa visión que ha sido ocultada, para ir avanzando en la reconstrucción de la totalidad. Sí, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Listo, gracias Eduardo. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a recordar a un grupo que existió hace algunos años que se llamó Taller de Música, y un tema que ellos interpretaban que se llama Guayna. Regresamos enseguida. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente, regresamos con ustedes. Estamos acá en Una Mirada hacia el Sur con Eduardo Puente, un experto en interculturalidad. Eduardo, ayúdanos desde tu óptica, desde tu profesionalización. ¿Qué pasa con la interculturalidad relacionada con nuestra Constitución en el Ecuador y las leyes fundamentales? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? ¿Qué reza, no? Las legales. Bueno, yo creo que desde el punto de vista jurídico hemos tenido un avance significativo en la legislación ecuatoriana. En la Constitución del Ecuador del año 2008 se establece en el artículo 1
entre otras características, que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos, es un Estado intercultural, se dice, ¿no? Plurinacional. Eso, digo, es un avance muy importante, pero no suficiente. Si bien a partir de la norma constitucional en algunas leyes se señala la interculturalidad como un eje transversal, ¿no? Por ejemplo, hablo de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así se llama, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Hablo de la Ley Orgánica de Cultura, donde también se habla de la interculturalidad y se le da una característica de eje transversal que va cruzando todo. Aparentemente esto estaría muy bien si es que se cumpliera en la realidad. Lo que sucede acá en el Ecuador, a diferencia de algunos países de la región, es que nosotros tenemos una normativa muy avanzada, tenemos una legislación bastante importante desde el punto de vista social. Recuerda, Raúl, que incluso nuestra Constitución habla de los derechos de la naturaleza. La naturaleza es sujeta de derechos y es la única constitución en el mundo que establece esta condición de la naturaleza de ser sujeta de derechos. Y también, obviamente, al constituirnos como un Estado constitucional de derechos y garantías y justicia, perdón, nosotros nos hemos puesto en la vanguardia desde la legislación, ¿sí? Respecto a los otros estados. Pero en la práctica sigue siendo un Estado colonial, sigue siendo un Estado patriarcal, sigue siendo un Estado, yo diría, que reconoce la cultura hegemónica y que en la práctica desconoce a los otros, desconoce a la otredad, a la subalteridad. Entonces, esta, digamos, diferencia entre lo que establece la norma, lo que establece la legislación y lo que pasa en la práctica, se explica porque el Ecuador tiene un grave problema de institucionalidad, ¿sí? Yo personalmente considero que aquí hay una enorme responsabilidad de la élite ecuatoriana, que es una élite pusilánime, que es una élite incapaz de haber pensado un proyecto de país. Y esto es un gran problema desde cuando conformamos la República en 1830. Seguramente hubo intentos, y yo estoy seguro que sí, en el caso, por ejemplo, de la Revolución Alfarista, de la Revolución de 1895, que buscó darle institucionalidad. Y lo mismo la Revolución Juliana de 1925. Pero aparte de esos dos intentos, el Ecuador ha naufragado, digamos, por una falta de institucionalidad que repercute en un divorcio entre lo que establece la norma y la legislación. La norma suprema, inclusive, que dice que el Estado ecuatoriano es un Estado intercultural, y lo que pasa en la cotidianidad, lo que pasa en la práctica, lo que pasa en el hacer del Estado, ¿sí? En la política pública no hay interculturalidad, seguimos manteniendo una visión unilateral respecto a lo cultural. Adelante, Edison, por favor. Tú nos has planteado esta parte legal y de la naturaleza con sus derechos y que también lo tiene Bolivia. Para nosotros es muy importante también entender que en la Universidad Central, por ejemplo, estamos peleando siempre para que haya un proceso intercultural, de hecho, de haber implementado en los currículums. Nosotros sabemos que en todos los currículums del mundo está este derecho a la diversidad, pero no faltará para legislar también desde la universidad algún artículo, alguna forma en que se obligue a las instituciones de educación superior a que la interculturalidad sea un hecho, querido Eduardo. Bueno, yo creo que la normativa nacional existe, ¿sí? Y en la ley de educación superior, la ley orgánica de educación superior, existen disposiciones que son generales, ciertamente, y que yo creo que esta generalidad de la norma permite que a nivel de reglamentario se establezca lo que tú dices, Edison. Es decir, que en el reglamento a la ley orgánica de educación superior
o en los reglamentos y estatutos universitarios, a partir de la norma general, se vaya hacia el aspecto particular de los currículos, por ejemplo, en el tema intercultural. Entonces, obligar a que se entienda que la formación universitaria debe estar atravesada por el pensamiento otro también, ¿no es cierto? Por el pensamiento subalterno, por el pensamiento desde la visión de las otras culturas, es una tarea que también nos corresponde a nosotros como docentes, ¿sí? A nosotros como sujetos activos de un proceso de relacionamiento en el tema cultural sobre la base de lo que se debe entender por la interculturalidad. Entonces, creo que es una tarea también nuestra, ¿no? Exigir a las autoridades, porque norma general existe. Tal vez las especificidades es lo que se debe contemplar en las normas secundarias, y eso hace falta en los estatutos universitarios y en las reglamentaciones universitarias. Listo, gracias Eduardo. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa obligada para dar respiro a nuestro programa. Vamos a presentar una canción que atiende la diversidad cultural andina, no solamente del Ecuador, sino de Bolivia y Perú. Lo que ustedes van a escuchar es un tradicional llamado leño verde. Regresamos enseguida.
Regresamos, un gusto tenerle acá a Eduardo Puente. Recordemos que él es un experto desde su profesión, desde su formación académica, desde su desarrollo intelectual sobre esto que estamos hablando, la interculturalidad. Queremos, Eduardo, pedirte que evalúes qué ha pasado en estos 3 años y un poco más del gobierno actual del EPODE sobre la interculturalidad. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto algún cambio para avanzar o para retroceder o para evidenciar conflictos respecto de esto de la interculturalidad? Adelante, Eduardo. Sobre lo que ha sucedido en estos 3 años, yo creo que sí ha habido un cambio. Sí, sin duda ha habido un cambio. Pero como tú bien señalabas, un cambio para atrás. Hemos retrocedido porque si bien, como decía yo, nos faltaba mucho en el proceso de ir construyendo esto de la interculturalidad a partir de las normas generales en la Constitución y en algunas leyes orgánicas, al menos estaba en el debate público cuando, por ejemplo, nosotros poníamos énfasis ya no en los planes de desarrollo que era lo acostumbrado, sino en los planes del buen vivir, cuando habíamos posicionado en el imaginario colectivo esto del summa causa, y por ejemplo, que ahora en estos 3 años ni se ha mencionado, ni se ha hablado para nada, y no se ha hecho ninguna relación con lo que se supone es el plan del buen vivir para todos estos años. Es más, se ha desconocido por parte del propio gobierno lo que fue creación del propio gobierno al inicio, lo que demuestra que existe un viraje completo entre lo que se dijo y lo que se hace. Empezando porque la propuesta el plan de gobierno, ¿sí?, del actual presidente fue uno, y la realidad, y esto sobre todo, los ecuatorianos estamos muy claros de esto, pero sobre todo a nuestros colegas en el exterior hay que decirles, este presidente entró con un plan de gobierno y desde el día en que se sentó en el sillón presidencial, trabajó con el plan del gobierno del opositor de derecha e impuso un plan de gobierno neoliberal. Entonces, claro que ha habido un cambio, pero un cambio para atrás, un retroceso, porque ahora ni siquiera se discute y ni siquiera se plantea el tema de la interculturalidad. No está en la agenda del Estado ni del gobierno, y eso es lo grave. Yo creo que nos corresponde a nosotros, ahora que está finalizando este periodo nefasto, nos corresponde levantar nuevamente la necesidad imperiosa de construir un Estado intercultural, porque también es eso, ¿no? Dentro del Estado se maneja todavía concepciones, como te decía, patriarcales, concepciones unidireccionales en el tema cultural, concepciones incluso racistas, ¿no? Es impresionante, por ejemplo, en el tema patriarcal, cómo desde las autoridades judiciales de la judicatura, cuando se cometen atentados y agresiones en contra de la mujer, se le dice que usted ha de haber tenido la culpa, o sea, la víctima es la culpable. Esa es una forma de ver la sociedad desde una visión machista patriarcal. Lo propio sucede en el tema cultural, ¿no? Cuando todavía, por ejemplo, a los afroecuatorianos se los ve como sospechosos por el hecho de ser afroecuatorianos, o a los indígenas se les ve como sucios, vagos porque son indígenas. Todavía esa concepción, aunque no explícita, en la práctica, en la cotidianidad, seguimos reproduciendo un esquema profundamente racista. Por lo tanto, nos va a tocar redoblar esfuerzos para volver al debate primero y a la implantación de políticas públicas que empiecen a dar cuenta de un cambio de mentalidad y de actitud respecto al tema de la interculturalidad. Este tema de la interculturalidad, por ejemplo, fue ya motivo de una publicación que yo había hecho, que entiendo que ustedes conocen, sobre el estado de la interculturalidad en el Ecuador, que fue publicada por la Universidad Andina, ¿no es cierto?, y que es a partir de una tesis de mi maestría. Y en esa doy cuenta de que efectivamente nos hace falta mucho, es un proceso largo. Siendo optimistas, yo considero que podemos sentar las bases de un estado de interculturalidad que la próxima generación podrá verlo.
Adelante, Edison, por favor. Estimado Eduardo, qué interesante esta posición de mirar al gobierno que ha dejado a un lado la interculturalidad, pero hay voces que se han callado, hay voces. ¿Qué pasa entonces con el movimiento indígena que en cierta forma la interculturalidad también tiene que ocuparse de nuestros pueblos ancestrales? Pero ¿qué está pasando con esa dirigencia que no hay voz tampoco, que no hay una propuesta y tampoco hay una lucha constante sobre la interculturalidad? Acordémonos que desde hace mucho tiempo atrás la interculturalidad viene incluso proponiéndose desde los pueblos originarios. ¿Qué respuesta hay en eso? Bueno, Edison, yo primero te agradezco, es una pregunta fundamental, ¿no? A veces nosotros tenemos una visión muy romántica del movimiento indígena, una visión muy romántica de las nacionalidades y pueblos indígenas. Dentro de los pueblos y nacionalidades y dentro de las organizaciones indígenas también existen relaciones de poder. Eso hay que entender, ¿no es cierto? Entonces, mi criterio es que la dirigencia del sector político, del brazo político del movimiento indígena ha sido cooptado por elementos de derecha. Porque claro, dentro de los indígenas también hay concepciones derechistas, ¿no? Que más bien priorizan el tema de la ganancia, del lucro, del acomodamiento en el sistema, antes que una relación contestataria frente al sistema. Entonces, actualmente el brazo político del movimiento indígena, yo veo claramente que ha sido cooptado por la derecha, ¿sí? Y por eso es que el discurso de la interculturalidad, que nació precisamente del movimiento indígena, de los levantamientos indígenas, ahora ha sido como puesto de lado y se ha priorizado en la agenda otros aspectos que no tienen nada que ver con la lucha histórica del movimiento indígena. Entonces, creo que además al interior del movimiento indígena también se reproducen esas relaciones asimétricas y yo me he encontrado casos en los cuales hay sectores indígenas que son racistas. No solamente racistas con los machis, con los mestizos, digamos, también son racistas con otros pueblos y otras nacionalidades. Yo recuerdo claramente el caso en una comunidad de Cayambe que no aceptaron que llegue de director de la escuela intercultural, ojo, la escuela intercultural bilingüe, no aceptaron a un compañero indígena de Otavalo porque, según los padres de familia, no querían que un guangudo, ¿sí?, sea el director de la escuela. O sea, el racismo se reproduce también al interior de los sectores indígenas y eso hay que tener claro. Entonces, la tarea es, como digo, una tarea de redoblar esfuerzos porque toca también luchar contra esas visiones que se reproducen dentro del propio movimiento indígena y no se diga dentro de la sociedad mestiza, ¿ya? O sea, tenemos, queridos amigos, querido Raúl y querido Edison, tenemos tarea para largo en el tema intercultural. Sí, importantes apreciaciones y reflexiones. Una cosa que nos ha llamado la atención, les digo desde nuestras ponencias, recientemente en octubre tuvimos nuestro tercer encuentro de docentes de nuestra red y varios de nosotros manifestamos de que hay que recordar a varios autores anteriores y actuales que nos recuerdan la cultura es un derecho. Y efectivamente nuestra Constitución ha trabajado las culturas. Carlo Langi escribió un librito que se llama La Gran Transformación allá en 1943. O sea, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Habló de que hay cosas que no pueden ser mercancías. Y contemporáneamente, Boaventura de Sousa Santos habla de que hay que desmercantilizar varias cosas que tienen que ver con los derechos. Y creemos que estamos de acuerdo. O sea, hay derechos culturales que no pueden ser mercancías. Y esos derechos culturales tienen que ver con esta interculturalidad también. O sea, los derechos a tener espacios que nos reconozcamos
como diferentes y respetemos y aprendamos de las diferencias, eso es lo que todavía falta en contemplar en distintas instancias, incluida la academia. Eduardo, adelante. Sin duda alguna, tú señalas un elemento que me parece importante, es el tema de los derechos culturales. A veces se considera que los derechos culturales son derechos para el sector cultural y artístico. No, los derechos culturales están entendidos para todos los ciudadanos y debemos nosotros tener conciencia clara de que el ejercicio de esos derechos es un ejercicio que en la práctica se debe hacer en el día a día, que y cuando de alguna manera no se están cumpliendo con esos derechos, nosotros tenemos toda la posibilidad de exigir ese cumplimiento precisamente por los canales que la propia Constitución establece, ¿no es cierto? Yo puedo denunciar ante cualquier autoridad la vulneración de un derecho cultural. En esos derechos culturales, sin duda alguna, está el derecho a la diferencia, ¿sí? Y ese derecho a la diferencia se manifiesta y se expresa en el espacio público, por ejemplo. Y ahí es cuando entramos en conflicto con la autoridad que muchas veces considera dentro de lo que es la visión disciplinadora, ¿no es cierto? Considera que es un atentado al espacio público cuando hay una visión diferente, cuando hay la expresión cultural diferente de los otros, ¿sí? Entonces se los reprime, se los persigue, se busca que no tengan esas expresiones de la diversidad, de la diferencia. Esa es una tarea dentro de un Estado de Derecho. Desgraciadamente, actualmente estamos viviendo un desconocimiento del Estado de Derecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, la norma constitucional establece que no puede haber regresión de derechos y que las normas laborales, por ejemplo, son normas que no admiten cuestionamiento alguno, son derechos adquiridos. Bueno, por ahí se establece un decreto en el que reducen los salarios y en el que despiden a la gente y tenemos 1 millón de desempleados. Inconstitucional, ilegal, pero lo están haciendo. Entonces, a lo que voy yo es que si eso pasa en el campo económico laboral, en el campo cultural, es un asunto de todos los días, ¿sí? Es un tema que se vulnera a cada momento, a cada paso. Por lo mismo, nosotros, desde el sector al que nos pertenecemos, debemos abogar porque primero se cumplan las normas, se cumple el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y que ese cumplimiento no sea a través de demandas que duren meses y años, sino a través de la responsabilidad ciudadana de exigir el cumplimiento permanente de los derechos culturales, dentro de los cuales el derecho a la diferencia y la diversidad es un derecho cultural garantizado en la Constitución. Y ojo, la interculturalidad no solamente es étnica. A veces se cree que la interculturalidad es respecto a los afroecuatorianos, a los indígenas, a los mestizos. La interculturalidad también se da con las culturas urbanas, ¿sí? La interculturalidad también se mide con las culturas de género, por ejemplo, ¿sí? Con las culturas etarias. A los jóvenes se les descalifica desde una visión adultocéntrica, a las personas de la tercera edad se les descalifica desde esa visión adultocéntrica, ¿no es cierto?, de que ya están fuera de juego, ya son inservibles, hay que arrimarlos en un espacio, en unos asilos, cuando nuestras culturas andinas ven en los viejos la sabiduría, ven en los viejos la última respuesta frente a sus necesidades. Acá, en cambio, los escondemos, los negamos, los ninguneamos. Esa también es parte de la construcción de una sociedad intercultural. Vamos a una última pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa. Vamos a escuchar una melodía que es, creo yo, la más difundida del pentagrama ecuatoriano. Se llama Vasija de Barro y vamos a escuchar una versión de una diversidad de músicos, de intérpretes comandados, digamos, dirigidos a la voz de María Cano, una gran cantante indígena de nuestro país. Ya regresamos. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre
fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla vaso de barro. De ti nací, ya a ti vuelvo, arcilla vaso de barro. Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Con mi muerte yazgo en ti, a tu polvo enamorado. Regresamos nuevamente, les recordamos que estamos con Eduardo Puente hablando sobre uno de los temas que estamos preocupados dentro de la red de docentes e investigadores, que es la interculturalidad. Eduardo, hablaste de los derechos, hablaste de la Constitución, hablaste de la ley, hablaste de que es necesario aterrizar, aplicar, porque la ley existe, las normas existen, pero todavía no hay un aterrizaje en muchas instituciones. Yo me atrevo a decir que no solamente en la educación secundaria, intercultural, bilingüe, etcétera, etcétera, sino en la educación superior. ¿Tú podrías plantear, concluir, plantear propuestas que nos permitan pensar en la educación superior más allá de lo que has dicho? O sea, ¿cómo hacer que esta interculturalidad se atraviese en todas las carreras, en todas las extensiones académicas que existe en la Universidad Central? Bueno, sí es sin duda es una tarea complicada, no es un asunto fácil, como decía desde el inicio, no es decretar la interculturalidad y al día siguiente la sociedad se interculturaliza y el Estado se interculturaliza. Es una tarea, como dije yo, a mediano y a largo plazo. En el tema de la educación universitaria, incluso el reto es aún mayor, y te voy a decir por qué. En la educación secundaria, en el bachillerato y en la educación básica, digamos, hubo la concepción, fíjate, hasta hace pocos años, y esto es bien sintomático, ¿no? Cuando uno iba a provincias y preguntaba a la dirección de educación, le decían, ¿cuál? ¿La hispana o la intercultural? Entonces, claro, la educación hispana. O sea, ¿qué estamos hablando? Hispana es española, es la península, ¿no es cierto? O sea, la educación hispana, que esa era la de los mestizos, ¿sí? Y la educación intercultural es la de los indios. O sea, a lo que quiero ir es que los interculturales tienen que ser los otros, nosotros no, pues. Nosotros somos hispanos. O sea, fíjate la concepción. Ahora, me traslado a la universidad. En el ámbito universitario, ¿no es cierto?, la academia ha definido desde el punto de vista de la formación profesional disciplinas, ¿ya? Facultades y escuelas. La forma como está estructurada la universidad es una forma eurocéntrica, sin duda alguna. Entonces,
se trata precisamente, como yo decía, de ir deconstruyendo esa estructura basada en una visión eurocéntrica y ir construyendo una visión alternativa. Pero esa visión alternativa tiene que ser una visión bien sustentada. Hay autores que hablan de la necesidad de ir hacia el indisciplinamiento, precisamente, ¿no? Si en la universidad se habla de las disciplinas, nosotros deberíamos hablar de la indisciplina entendida como la relación entre distintos saberes. ¿Por qué el arquitecto solamente tiene que saber de dibujo técnico y de cálculo de estructuras y de pronto no conocer lo que tiene que ver con asuntos de la salud y la medicina o con aspectos que tienen que ver con la antropología? ¿Por qué el abogado no puede entender asuntos de antropología y por eso le cuesta mucho al abogado tradicional entender la justicia indígena, por ejemplo? O sea, a nosotros los abogados nos formaron a partir del derecho romano, ojo, del derecho romano, un derecho esclavista, pero nunca nos formaron en relación a las formas como se solucionaban los conflictos en nuestras culturas andinas. Entonces, el abogado formado de esa visión eurocéntrica no puede entender la justicia indígena. Yo me he encontrado con colegas que hacen el esfuerzo y me dicen, es que no puede ser, porque la norma, la ley y la tradición jurídica está acá. Eso de allá es salvajismo, eso de allá son prácticas atávicas. Fíjate, entonces, en la deconstrucción de ese pensamiento unidireccional eurocéntrico, tenemos que ir nosotros extrapolando también una visión diferente, sustentada epistemológicamente desde la visión otra, desde esa otra visión. Entonces, lo que yo sugeriría es ir trabajando en lo que podría ser, por ejemplo, el indisciplinamiento, la creación de una estructura diferente en la universidad y también la revisión de contenidos, ¿sí? Cierto es que, y eso tampoco hay que negar porque no hay que caer en el fundamentalismo, cierto es que la ciencia occidental ha tenido un gran desarrollo, sin duda alguna, precisamente porque ha sido hegemónica, pues, porque ha tenido todo a la mano, ha tenido facilidades. Nuestra ciencia ancestral ha sido ocultada, ha sido violentada, ha sido descalificada. Entonces, claro, estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Y por eso mismo nos toca, lo que les toca, disculpen la comparación, lo que les toca hacer a los jugadores cuando van a jugar fútbol de visita, hacer un doble esfuerzo, porque estamos con la cancha inclinada, eso es cierto. Así que el reto al docente universitario es ir pensando de manera diferente, desde otra vertiente que no sea la occidental, pero sin negar tampoco los aportes de esa cultura occidental que además es rica en expresiones, en contenidos, y me parece que sería un absurdo simplemente negarla porque es occidental, ¿no? Eso, gracias. Eso precisamente es parte de la interculturalidad, es también aceptar lo del otro, ¿no? No solamente creer que lo tuyo es lo único viable, lo único legítimo, aceptar también ese conocimiento del otro, y ese conocimiento del otro también es el conocimiento occidental. Estamos ya, nos faltaría unos 2 o 3 minutitos de programa, así es que Edison, con tu última pregunta, terminaríamos agradeciéndole inmensamente la participación y sus aportes importantes e interesantísimos que nos ha dado en este programa Eduardo Puente. Adelante, Edison. Solamente para decirle a Eduardo que este programa es una mirada hacia el sur. Cuando Boaventura de Sousa dice que ya la parte occidental ya no resuelve problemas, por eso hay que hacer una mirada hacia el sur. Entonces yo te pregunto, ¿hay que hacer cultura epistémica entonces para dar otra mirada? Perdón, esa última parte no te escuché bien, Edison. Lo último. Yo te pregunto si es importante hacer una ruptura epistémica para tener otra mirada desde la interculturalidad. Sin duda que sí. Hay que hacer exactamente eso que tú dices, hay que hacer una ruptura epistémica, ¿sí? Porque hay que irrumpir con una nueva episteme, que es la visión desde el sur.
exactamente de eso se trata, ¿no? Cuando nosotros decimos diálogo de saberes en contextos de poder, que es la interculturalidad, precisamente la emergencia de una nueva episteme que irrumpe para romper esa visión epistemológica dominante, hegemónica, estás ya planteando la interculturalidad en el conocimiento, ¿sí? Entonces, eso nos corresponde. Nos corresponde, por ejemplo, cuando yo digo, frente a la visión de la economía clásica occidental que sustenta el neoliberalismo, decir nosotros, hey, un ratito, frente a la categoría de lucro, ¿sí? Existe otra categoría más importante que es la vida. Frente a la categoría de la competitividad, ¿sí? Existe la categoría de la solidaridad y la complementariedad. Entonces estás irrumpiendo con un nuevo lenguaje que traduce un nuevo episteme. Y de eso se trata precisamente. Listo, hemos concluido, hemos llegado a la parte final. Le agradecemos nuevamente la participación importante de Eduardo Puente, y de mi parte Raúl Moncales se despide hasta una nueva oportunidad, y agradecemos además a Carlos Jiménez por esta ayuda invalorable a nuestro programa Una mirada hacia el sur, Edison. Bueno, antes de agradecer infinitamente. Adelante, Edison. Sí. Adelante, Eduardo. Bueno, agradecer infinitamente a Eduardo, ¿no? Eduardo por su presencia aquí, tener un invitado de lujo, quien nos orienta y nos da luces, y eso es importante. Agradecerte mucho, y también desde Colombia a Carlos, quien nos está echando una mano. Adelante, Eduardo. Bueno, para mí estos espacios son muy importantes. Yo les felicito realmente porque a través de este medio alternativo estamos de alguna manera marcando una impronta diferente, ¿no es cierto?, a lo que es la comunicación también en los medios dominantes. Quiero agradecerte profundamente a ti, Raúl, por la invitación, igual a Edison, compañeros queridos, pues estamos en el mismo sendero, igual al compañero Carlos, que desde Colombia está también ayudando en este proceso, y precisamente el nombre del programa, de la otra mirada desde el sur, creo que da mucho significado a esta preocupación que tenemos de ir construyendo procesos de interculturalidad. Así que muchas gracias. A ti, Eduardo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.